Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. La Constitución es la ley fundamental de los mexicanos y ella está por encima de todas las leyes. Cuando una se aparta del espíritu constitucional, puede ser rápidamente objetada ante un juez o ante la Suprema Corte para que se le declare inconstitucional. Sin embargo, ¿hay la posibilidad de que una disposición constitucional pueda oponerse a la propia Constitución? Muchos juristas piensan que sí y otros tantos consideran que no. Buenas noches, bienvenidos a Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Cuando éramos estudiantes, aprendimos que existe una ley máxima, una ley fundamental, una ley sin la cual no se explica la organización de México ni las garantías de los mexicanos. Un ordenamiento del cual derivan leyes, reglamentos, circulares, nada puede ser contrario a la Constitución. Y cuando algo es contrario a la Constitución, tiene que echarse abajo. Una ley que no respete el espíritu constitucional no puede seguir vigente, mucho menos un reglamento, una circular o una disposición. Para eso hay juzgados, para eso hay tribunales, para eso hay una Suprema Corte. Sin embargo, a últimas fechas, un grupo de intelectuales mexicanos y de abogados ha planteado una pregunta que tiene a la comunidad jurídica inquieta. ¿La Constitución, la misma Constitución, puede ser inconstitucional? ¿Una norma constitucional puede oponerse a la Carta Magna? A finales del mes pasado, la Suprema Corte determinó que no procedía un amparo, el amparo llamado de los intelectuales, contra una disposición que ellos decían se oponía a la Constitución. Uno de los intelectuales nos acompaña hoy esta noche, es José Roldán Chopa. Pepe, es un gusto tenerte con nosotros. Pepe fue además director del Departamento de Derecho del ITAM, es un autor de libros fundamentales, todos los alumnos te estiman, te aprecian, y muchos quedamos muy sorprendidos de que hubieras impugnado a la Constitución a través de un amparo. Porque la primera pregunta es, ¿la Constitución puede ser inconstitucional? Y la segunda, si así lo es, si así lo fuere, ¿cuál es el medio para impugnarla? Y otro de nuestros invitados es ni más ni menos que el secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, un académico muy joven, que tiene una producción impresionante, crítico, cáustico. Pedro, Pepe, es un enorme gusto tenerlos aquí esta noche para hablar de qué tan inconstitucional puede llegar a ser la Constitución. Y bueno, Pepe, tú fuiste uno de los que se pronunció en este sentido. Cuéntanos, ¿puede ser la Constitución inconstitucional? Bueno, primero un agradecimiento. Gerardo, por tu invitación. Es un deleite estar con Pedro. Hemos estado platicando este tema en otras ocasiones y realmente es para mí un honor. Respecto a tu pregunta, yo la abordaría en tres aspectos. Primero, sí. Sí puede ser inconstitucional. Yo creo que sí, y tendría 3 puntos al respecto. La primera es que la Constitución establece la regulación del procedimiento. Entonces, si hay una violación al procedimiento de reforma, tendrías una contradicción entre la norma creada y la norma que regula el procedimiento. Muy razonable. La segunda tiene que ver con los límites de la reforma constitucional. Esto es, si el poder que reforma la Constitución vulnera ciertos elementos básicos, fundamentalmente que tienen que ver con los derechos o bien con la división de poderes, tendríamos otra limitación. Y la tercera creo que tiene que ver con la posibilidad de colisiones dentro de la Constitución, es decir, que tengas contenidos contradictorios en donde alguien tiene que resolverlo, esto es el Poder Judicial, y por tanto tendrá que decir la prevalencia de uno de los elementos establecidos en la Constitución respecto de otro igualmente constitucional. ¿Tú qué piensas, Pedro? ¿La Constitución puede llegar a ser inconstitucional? No estaría de acuerdo y sigo el mismo esquema de razonamiento propuesto por Pepe, no sin antes agradecer por la oportunidad de estar aquí y por estar también con Pepe. A ver, sobre el primer punto, creo que en efecto cabe la posibilidad de que en un proceso de reforma a una norma constitucional no se agote de manera satisfactoria el procedimiento que la misma Constitución establece para modificarla. En ese caso, nos dice Pepe, estaríamos ante una norma inconstitucional. Yo diría no, estaríamos ante un acto del poder público que no da lugar a una norma constitucional, porque si no se satisface el procedimiento que hay que seguir para crear una norma, lo que los órganos legislativos crean, simple y sencillamente, no forma parte de la Constitución. Es decir, no se perfecciona el procedimiento de creación, no tenemos una norma a incorporar dentro del ordenamiento constitucional. El segundo caso que propone Pepe es un caso interesante, pero nos
obliga a concederle un punto que no le voy a conceder. Nos dice Pepe, hay límites sustantivos, la división de poderes y los derechos fundamentales. Bueno, yo quiero que me digan en dónde la Constitución dice que estos principios, que me parecen muy importantes, constituyen un límite material al procedimiento de reforma. Una visión muy justnaturalista. Es decir, en México no tenemos lo que en otras constituciones se conoce como cláusulas intangibles. Es decir, aquellas normas que la propia Constitución nos dice, esto no se puede tocar. Nuestra Constitución no contempla este tipo de cláusulas, ni siquiera para aquellos casos sustantivos tan relevantes como los que Pepe Roldán nos señala. Y el tercer caso, la colisión, el enfrentamiento, la contradicción entre normas constitucionales. Que pudiera darse. Que pudiera darse y de hecho se da. Se da en esta Constitución y en todas las constituciones del mundo. Bueno, en esos casos yo creo que lo que encontramos son dos normas simultáneamente constitucionales que entran en conflicto a la luz de un caso concreto, es decir, que en su aplicación frente a una circunstancia específica pueden entrar en contradicción y que en efecto un juez debe intervenir para decir cuál de los dos prevalece. Claro. Pero esto no implica que alguna de estas normas sea inconstitucional y tampoco supone que deba de salir de la Constitución. Lo único que supone es que en ese caso hubo una contradicción, que el juez tuvo que definir cuál de las dos normas prevalecía, pero ambas normas siguen siendo normas constitucionales. Vamos a platicar de este amparo de los intelectuales que tanta controversia suscitó en la comunidad jurídica y en la comunidad política. Pero antes déjenme centrar el tema. Imagina, Pepe, que descubriéramos un error procesal, es el primer supuesto que tú mencionas, cuando el constituyente determinó que está prohibida la esclavitud en México. Se detecta que hay un error, no se reunieron las legislaturas de los estados, algo faltó, no fue promulgada esta reforma hace mucho tiempo. Y alguna gente dice, pues yo quiero tener esclavos. Y acabo de darme cuenta que ahí hay un error de procedimiento. Se podría impugnar, es decir, yo si quiero cubrirme y quiero tener mis esclavos, ustedes no podrán tener esclavos, pero yo sí quiero tener, y aquí surge la segunda pregunta, porque el amparo solo me protege a mí. La vía que se está buscando para impugnar la Constitución, que tú estás proponiendo, es el amparo. La pregunta la planteé al principio del programa. ¿Es el amparo la vía para hacer valer cualquiera de estos tres supuestos? Y en el caso que te propongo, si yo encontrara un errorcito procedimental ahí, ¿se valdría impugnar la Carta Magna? Tu pregunta es compleja, porque requiere ver varios aspectos. A ver, la primera es una divergencia teórica con Pedro y es la siguiente. Aun cuando hubiese un problema en el procedimiento de reforma constitucional, la norma es parte de la Constitución, es decir, es derecho válido, es derecho positivo y por tanto surte sus efectos aunque tenga esta irregularidad. Vamos a seguir Un platicando elemento posterior de es ya cómo podemos hacer la impugnación. El procedimiento del programa es que nos vamos en este momento a un pequeño corte y regresamos.